Ok, muy buenas noches a todos, bienvenidos al segmento de Ciencia Molotov, Noches de Pasión Científica. Esta noche vamos a estarlos acompañando mi persona, Sandra Miranda, y mi compañera Adriana Trujillo, quien les va a introducir la charla de hoy. Les va a presentar al doctor Ramiro Pablo López. Adelante, Adri. Muy buenas noches a todos. Esta noche nos acompaña el doctor Ramiro Pablo López. Él terminó sus estudios de licenciatura en la carrera de biología de la UMSA. Luego realizó una maestría en la Universidad de La Serena, en Chile, graduándose como magíster en ciencias biológicas con mención en ecología de zonas áridas. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado en Chile, en Biología y Ecología Aplicada en la Universidad Católica del Norte y la Universidad de La Serena. Actualmente es uno de los editores de la revista de Ecología en Bolivia, además de la revista de Biología Neotropical en Brasil. Ha publicado varios artículos científicos en revistas nacionales como internacionales, y su principal interés es relacionado a la ecología de comunidades y a la biogeografía. Al mismo tiempo, el doctor Ramiro Pablo López trabaja en la ecología de plantas de ambientes áridos y semiáridos de Sudamérica, en especial en la Prepuna, una de las ecorregiones de Bolivia. Doctor, puede comenzar con su presentación. Perfecto. Buenas tardes, noches a todos. Un gusto estar aquí. Estoy viendo lo de la presentación. Parece que se me... A ver. Espérenme un cachito. Observación. Lo siento, parece que está por aquí. Tarjeta. Aquí está, lo siento. Es que se pierden estas cosas. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Entonces empiezo la charla. Es un gusto realmente estar presente aquí en Ciencia Molotov para poder difundir un poquito de lo que es ecología de desiertos y un poquito de lo que hago, ¿no? Que tiene que ver mucho con interacciones entre plantas y en desiertos. Pero antes de empezar a hablar directamente del tema, me gustaría dar contexto a lo que voy a mencionar. Y aunque parezcan banalidades, es bueno hablar de definiciones, porque la ciencia tiene definiciones rigurosas que uno debe saber utilizar. Por ejemplo, esta definición de que la ecología es justamente una disciplina de la biología, ¿no? Que se encarga de estudiar la distribución y la abundancia de los organismos, pero además de las causas que explican esa distribución y abundancia, ¿no? En otras palabras, más o menos ve los patrones, ¿no?, de distribución y abundancia, y las causas, que son los procesos, que explican esos patrones. Muchas de esas causas tienen que ver justamente con las interacciones entre organismos, ¿no? Por ejemplo, plantas con plantas, plantas con animales, es decir, la presencia de una determinada especie en una determinada localidad depende de la interacción con otros organismos, pero también depende de su interacción con el medio abiótico que decimos, ¿no?, que es el medio físico, es decir, las cosas no vivas de un ecosistema. Existen otras explicaciones para explicar la distribución de los organismos, pero van generalmente más allá del campo de la ecología y entran en el ámbito de la biogeografía, por ejemplo, que no vamos a tocar aquí. ¿Qué es lo lindo de la ecología? Bueno, lo lindo es que es una ciencia, ¿no? Y es una ciencia que nos permite entender, y esto es, creo yo, fundamental, cómo funcionan la naturaleza. Esa es la gracia de la ecología. Dependiendo del tipo de ecología que uno haga, hay diferentes escalas. Entonces, a diferentes escalas, que son como diferentes niveles de organización biológica, tenemos
justamente que la ecología nos ayuda a entender cómo funciona la naturaleza, por ejemplo, al nivel de poblaciones de plantas, ¿no? O al nivel de conjuntos de especies de plantas, que serían las comunidades, o a nivel de ecosistemas, cuando consideramos todas las plantas, los animales, el medio físico. Entonces, esencialmente, ese es el gran valor de la ecología, ayudarnos a entender cómo funciona la naturaleza. Ahora, ¿cuál es la parte, digamos, de interés práctico de la ecología? La parte de interés práctico tiene que ver con que, digamos, gracias a la ecología podemos, por ejemplo, conservar especies, podemos conservar ecosistemas, podemos conservar regiones enteras, podemos manejar también especies, podemos manejar poblaciones de animales o de plantas y podemos hacer restauración, ¿no? Restauración que, por ejemplo, es el caso de los ambientes destruidos de la Chiquitania y de otros lugares, porque no es solo la Chiquitania ahora, que van a requerir de la participación de gente que entienda del funcionamiento de estos ecosistemas. Yo no puedo meterme a restaurar algo que no entiendo. Es como un médico no puede curarme, es decir, una persona no puede curarme si no es médico, porque no tiene idea de medicina. Bueno, los psicólogos tenemos nuestro papel en ayudar a entender la naturaleza y en ayudar a conservarla, manejarla y restaurarla, esencialmente. Otra parte que me parece muy importante abordar en este, digamos, ámbito, que es un ámbito de difusión más global, es el de ciertas definiciones relacionadas con estos términos que pueden ustedes leer ahí, ecología, ecologismo, ambientalismo, etcétera, ¿no? La ecología, como les dije, es una subdisciplina de la biología. O sea, la ecología es una ciencia y por tanto está regida por el método científico. Ecólogo es el científico, es el que hace ecología de comunidades como yo, el que hace ecología de poblaciones como otros ecólogos, o el que hace, por ejemplo, autoecología, que es estudiar los factores que influyen sobre las especies. El ecologismo, por el contrario, es un movimiento sociopolítico, como dice ahí, ¿no? Es un movimiento esencialmente ambientalista, ¿no? Esta definición que tengo aquí la he tomado del diccionario de la Academia de la Lengua, así que está ampliamente aceptada. Entonces, no es lo mismo ecología que ecologismo, y por tanto no es lo mismo ecólogo que ecologista. El ecologista es el activista, ¿no? El que hace ecologismo. Entonces, eso es muy importante que por lo menos personas que estén relacionadas con medios de difusión puedan tener claro este concepto, ¿no? Ecologista puede ser cualquiera, ¿no? Es decir, es una persona que se siente identificada con un medio ambiente sano. Ese es un ecologista. O un ambientalista, que es esencialmente lo mismo. En inglés les pongo aquí, ecólogo es ecologist, ¿no? Que es, causa confusión, evidentemente, porque, bueno, en el inglés hay otras, digamos, se rige por otras normas, si quiere. El ecologist es el ecólogo en inglés, ¿ya? Y el environmentalist es el ambientalista, si quiere. Entonces, dicho esto, quería mencionarles que yo cuando defiendo el medio ambiente, defiendo la ecología. No es lo mismo defender el medio ambiente que defender la ecología. Cuando yo defiendo el medio ambiente, soy un ecologista. Cuando yo defiendo la ecología, estoy defendiendo a la ciencia de la ecología. Pues soy un científico que defiende su pega, digamos, que defiende la lógica, las bases filosóficas de lo que hace, ¿no? Que es la ciencia de la ecología. Entonces, no es bueno decir estamos defendiendo la ecología, ¿no? Porque estarían defendiendo la ciencia. Entonces, es importante tener claras estas definiciones. De lo que yo les tengo que hablar es de regiones áridas. Tengo este mapa mundial, ¿no? Que es tomado de una publicación famosa, en el que se aprecian las regiones que van de áridas, o sea, muy áridas, como el desierto del Atacama, por ejemplo, que está aquí, no sé si se ve el puntero, o el desierto del Sahara, que está aquí, hasta regiones no tan áridas, es decir, que no tienen tanto problema de agua, que son estas más verdes, si quieren, que son las que se llaman seco-subhúmedas. Pero entre regiones áridas, desde regiones áridas a seco-subhúmedas, tenemos esta distribución en el planeta.
como verán, no es poco. Es más o menos, es más del 40% del porcentaje de la superficie terrestre del planeta. Bueno, aquí tenemos justamente nuestro caso, el caso de Bolivia. Pero ¿cómo yo decido qué es árido y qué no es árido? No puedo yo, como estamos hablando de una actividad científica, tienen que haber ciertos elementos que me permitan decidir si una cosa es o no es. Entonces hay diferentes definiciones de aridez. La más sencilla es esta que tengo aquí arriba, en la que se ve la separación, digamos, de todo lo que es árido, semiárido, que es lo menos árido, a lo hiperárido, que es lo más árido, basada simplemente en la cantidad de agua que cae al año, la cantidad de litros, digamos, de lluvias que tenemos al año. Yo sé que para muchos estos valores de 200, 500 milímetros por año no significa mucho, pero para que tengan una idea, en La Paz al año llueven 550 milímetros más o menos. Bueno, entonces aquí podríamos ver, según esta definición, La Paz no caería dentro de una zona realmente árida, estaría cerca del semiárido, pero no llegaría a serlo, ¿no? Y podemos ver que en lugares donde llueven muy poco ya se consideran áridos, y lugares donde llueven 60 a 100 milímetros al año se consideran hiperáridos. En Bolivia, por ejemplo, tenemos la Laguna Colorada, el extremo sur-oeste de Bolivia caería en entre árido e hiperárido, por ejemplo. Hay definiciones más rigurosas que esta, como son estos índices de Köppen, por ejemplo, que lo que hacen es relacionar la precipitación media anual, es decir, cuánto llueve al año, y eso se divide por la temperatura media anual más un número, ¿no? Es una cuestión matemática aquí. Según los valores que uno obtenga, a partir de los datos climáticos que hay de las diferentes localidades del planeta, uno puede tener regiones hiperáridas con menos de 0,09, áridas hasta húmedas, por ejemplo. Fíjense los valores de húmedo, que son mayores a 15,6, comparados con los valores del hiperárido, ¿no? 2 órdenes de magnitud de diferencias, es con 100 veces más, digamos. Entonces, les he mostrado hace un momento el mapa de los desiertos, es decir, el mapa de las zonas seco-subhúmedas hasta hiperáridas, ¿no? Pero ahora de lo que tenemos que hablar es de los desiertos. Voy a retroceder un poquito para decirles que dentro de desiertos se incluirían lugares que sean semiáridos, áridos o hiperáridos, ¿ya? Entonces, lugares con estas características climáticas, de lluvia esencialmente. Cuando uno piensa en desiertos, piensa en esto, en dunas de arena. Y aquí he puesto para variar, o sea, realmente para variar, el desierto del Gobi, que es un desierto de China, no es el desierto del Sahara, por ejemplo. Evidentemente hay muchos desiertos del planeta, incluido el Atacama, que es cercano, donde hay estas características en los desiertos. Pero la mayoría de los desiertos no son así, ¿ya? La mayoría de los desiertos tienen características de este tipo, como cualquiera de estos. Y aquí les presento, ¿por qué les presento en este orden así a propósito? El desierto de Sonora primero, porque es uno de los desiertos más emblemáticos del planeta, por lo menos en términos de estudios ecológicos. Y también en términos de películas. Si ustedes ven películas de cowboys, seguramente han visto a los cowboys recorriendo zonas de este tipo. Y ese es un desierto. Pues como verán, esto difiere mucho de esto, ¿no? Sonora difiere mucho de esta parte de Gobi. Este es otro de los desiertos más conocidos, el Mojave, que también está en Estados Unidos, como el de Sonora, donde se han hecho innumerables películas también, y este es otro tipo de desierto. Y aquí tenemos un desierto más cercano al nuestro, que es el desierto de Atacama. Entonces uno pensará el desierto de Atacama, yo me imaginaba una cosa como el Gobi, pero no, son así esencialmente. Aquí tengo otras figuras de desiertos para que vean las diferentes facetas que puede tener un desierto. En sentido amplio estoy hablándoles. En términos rigurosos, en unos casos hablaríamos de semidesiertos y en otros de desiertos, pero aquí estoy hablando de término desierto involucrando zonas semiáridas hasta hiperáridas, ¿ya? O sea, muy áridas hasta otras no tanto siquiera. Aquí tenemos el desierto del Negev, que es en Israel, que es también famoso porque se han hecho muchos estudios, y el desierto del Karoo en Sudáfrica.
Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tengo dos fotos de nuestros desiertos, semidesiertos, en sentido más técnico, si quieren. La Prepuna, que es el sur de Bolivia, que es donde yo trabajo, ¿no? Les voy a mostrar más fotos de la Prepuna para que tengan una idea de el aspecto que pueden tener los desiertos. Entonces, lo que yo quiero con estas fotos es quitar de la cabeza de las personas la idea de desierto como esta cosa que está aquí en el desierto de Gobi. Y hay también los desiertos floridos. Es decir, cuando hablamos de desiertos hay una faceta espacial, es decir, los desiertos, si uno recorre, por ejemplo, el desierto de Atacama, que muchos de ustedes lo deben conocer, hay lugares muy áridos y lugares no tan áridos. Bueno, hay una faceta temporal también. Un mismo lugar visto a través del tiempo puede tener el aspecto este o el aspecto, o estos mismos desiertos pueden adquirir el aspecto de así de dunas nada más, ¿no? De un terreno sin vida, digamos. Bueno, estos son los momentos, los años que son escasos en los que llueve en estos desiertos. El de Atacama y el Namib son dos de los desiertos más áridos del planeta, donde llueve en promedio cada 5 años más o menos, 5 o 6 años. Y a veces se genera esto, ¿no? Entonces realmente es un espectáculo grandioso, yo lo he visto, y bueno, he tenido la suerte de contemplar en Atacama, por ejemplo. Entonces también hay que ver el aspecto temporal cuando hablamos de desiertos. Tengo este mapa famoso de biogeografía de Cabrera y Willink, de 73, donde se muestran las regiones, las regiones biogeográficas de Sudamérica, se llaman. Entonces aquí lo que quería mostrarles es más o menos, grosso modo, cuáles son los desiertos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el desierto más famoso, que es el de Atacama, que está por aquí, en el lado izquierdo, ¿no? El mapa, espero que se esté viendo el cursor. Luego tenemos el segundo desierto más importante, que es la Patagonia, que está por aquí, que es muy conocida, y el desierto del Monte, que es esta cosa de aquí. Esos son los 3 desiertos más conocidos de Sudamérica. Además de eso, hay desiertos que no se llegan digamos, a observar en este mapa, que son desiertos que hay en los Andes, ¿no? Como los de la Prepuna, donde yo estudio. También se puede considerar desierto a la Puna, por lo menos a la parte del sur de la Puna, en el caso de Bolivia, ¿no? Que está por aquí, en las montañas. Entonces, este mapa, visto de manera más simple, nos muestra esta cosa que está aquí, que dice diagonal árida, que es justamente, fíjense ustedes, una línea, bueno, no una línea, ¿no? Un segmento, si quieren, que corta a Sudamérica en un sector grande hacia el norte y en un sector pequeño hacia el sur. Y esta diagonal árida es justamente la zona de los desiertos de Sudamérica. Al norte tenemos el Chaco, la Chiquitania, la Amazonia, etc. ¿No? Y al sur tenemos los bosques húmedos del sur de Sudamérica, que son otro cantar, esencialmente. El Chaco, que está aquí, no llega a ser un semidesierto, exceptuando en lugares muy particulares en la frontera entre Bolivia y Paraguay, por ejemplo, que sí podrían calificar como semidesiertos. Estas son las ecorregiones de Bolivia. Entonces aquí sí podemos ver nuestros desiertos, y en nuestros desiertos podemos ver, por ejemplo, los más importantes, la Prepuna, ¿no? Bueno, para mí la más importante porque yo trabajo ahí, digamos, y es esta cosa cafecita que se ve aquí en el sur de Bolivia, café clarito, beige, digamos. Luego, como semidesiertos, también podemos hablar de los valles secos, que son estas zonas anaranjadas, y la Puna, que es todo este gris, ¿no? El problema es que estos se podrían considerar desiertos cálidos, los valles secos y la Puna se consideraría desierto frío. ¿Por qué? Porque hay precipitaciones ocasionalmente en forma de nieve, por ejemplo. Por eso se la considera a la Puna cierto frío. Y el Chaco, que está aquí, como les decía, en esta zona de aquí, en Chuquisaca, Tarija y Paraguay, digamos, ahí sí hay condiciones de semiaridez. Ahí podríamos hablar de semidesierto, quizás. Entonces, esa es, digamos, la realidad de las ecorregiones de Bolivia. Ahora, cuando uno habla de desiertos, dice, los desiertos no sirven para nada. Bueno, yo quiero de alguna manera tratar de desmentir esa idea. Los desiertos son fundamentales como fuente de minerales, de nutrientes para los ambientes más húmedos. No sé si se llega a ver bien, aquí esto es África,
¿no? Esta es una foto de las corrientes de polvo que se producen en el desierto de Sahara, que está aquí. Y aquí lo que vemos es Sudamérica, no está muy nítidamente, y aquí África, ¿no? Esencialmente este mapa nos muestra cómo sistemas de vientos de muy arriba de la atmósfera transportan cantidades enormes de polvo del Sahara al Amazonas, a la Amazonia. Se calcula, por lo menos estos eran estimados hasta el año 2006, que es el artículo que estoy citando aquí, que el 50% de los nutrientes que recibe la Amazonia provienen de esos vientos del Sahara. Y la cosa no se queda ahí. Y bueno, y siempre decimos que el Amazonas es el lugar más diverso, y qué sé yo, ¿no? Entonces, el valor del Amazonas para regular el clima. El Sahara tiene también fuerte influencia sobre los bosques más al norte de Europa, por ejemplo. Y lo mismo ocurre para diferentes desiertos del planeta. Los desiertos de China alimentan los bosques húmedos de Asia. Los desiertos de Norteamérica también tienen participación en proveer nutrientes a las regiones más húmedas de Norteamérica, entonces es fundamental esa participación. Después, los desiertos producen amoníaco, es decir, pierde mucho nitrógeno por una serie de procesos geológicos que no es el caso mencionar aquí, no soy geólogo tampoco, y el amoníaco se volatiliza. Esa volatilización del amoníaco forma una especie de capa, si quieren, en la atmósfera, que ayuda a que la Tierra no se caliente tan rápido. Entonces parece que los desiertos de alguna manera están implicados en que el calentamiento de la Tierra no sea tan acelerado como el que se pronosticaría, como el que existiría si no hubiera esa contribución, digamos, de estos elementos, ¿no? Como el amoníaco. Por otro lado, los desiertos tienen una riqueza genética que solo se encuentra ahí, ¿no? Es decir, organismos adaptados a condiciones extremas. Y como la Tierra se está calentando, esencialmente necesitamos genes, o sea, organismos que tengan genes que estén adaptados a ese tipo de condiciones. Entonces, los desiertos nos pueden brindar una gran cantidad de genes que nos ayuden, por ejemplo, en cultivos, para ponerles un pequeño ejemplo. Otra cosa que es interesante de los desiertos es que en los desiertos hay organismos que son absolutamente únicos, que están solo presentes allí. A eso se les llaman endemismos, ¿ya? Organismos que aparecen, que están presentes solo en un lugar. Y desde el punto de vista de los científicos, ¿no? De los ecólogos, los desiertos son laboratorios naturales. Es mucho más fácil trabajar en un desierto, les puedo asegurar, que trabajar en el Amazonas. Yo trabajo en el Amazonas y he trabajado en desiertos, así que es más fácil hacer trabajos, digamos, para ver mecanismos de cómo funciona una determinada cosa en el desierto que en la selva, ¿no? Y por otro lado, son fuente de, por si fuera poco, son fuente de subsistencia, ¿no? Es decir, para gran parte de la población. Como tengo el dato ahí, 44% de los sistemas de cultivo de la tierra están en zonas secas, es decir, desde secos, subhúmedas hasta áridas. Entonces, los desiertos son, pese a todo, fuente de vida para las personas. Entonces, espero haber demostrado de alguna manera su importancia. Ahora vamos a hablar un poco más del tema que nos compete, que son las interacciones. Las interacciones entre especies se clasifican de diferentes maneras. Esta no es una clase de interacciones, simplemente les quiero decir que hay interacciones entre animales y plantas, por ejemplo, que es herbivoría, animales que se comen a plantas. Hay interacciones entre animales, la carnivoría, animales que se comen animales, ¿no? ¿Y cuáles son las interacciones entre plantas? Bueno, hay una pequeña gama, si quieren, ¿no? Están la competencia y la facilitación principalmente, y en menor medida el parasitismo, ¿ya? La competencia no hay que explicarla mucho. Las plantas compiten por agua, eso es algo que todos entendemos, compiten por nutrientes, y en el caso de bosques compiten por luz. No tienen mucho más por qué competir, digamos, a diferencia de los animales. Entonces hay competencia. Pero también hay facilitación. Yo me voy a centrar más sobre facilitación, porque yo específicamente me he dedicado a estudiar facilitación en desiertos, porque es una de las interacciones más importantes en desiertos. La última interacción es el parasitismo, es decir, una planta que parasite a otra planta. La cúscuta, por ejemplo, no sé si conocen algunos. O estas plantas que crecen en los cactus, las
el nombre común no recuerdo en este momento, que son unas plantas con flores rojas que chupan la savia de los cactus. Entonces son plantas parásitas que parasitan a otras plantas. ¿Ya? No vamos a mencionar el parasitismo, pero es simplemente una manera de dar contexto a dónde estoy yo, ¿no? ¿Qué es lo que hago esencialmente? Es facilitación. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de facilitación. La facilitación es un tipo de interacción mediante el cual una planta, la nodriza, en este caso, este arbusto, por ejemplo, o este arbusto aquí, o este cojín se le llama a esta yareta, ¿no? Esta planta de aquí, generan condiciones microambientales favorables para otras plantas y permiten que esas otras plantas existan en una determinada localidad. ¿Ya? Más o menos es como si no estuviera aquí presente este arbusto o este otro, estos cactus no hubieran estado presentes aquí. Gracias a que estos cactus les han suministrado sombra, por decirles, estos arbustos les han suministrado sombra, estos cactus han podido crecer aquí. No lo hubieran podido hacer en espacios más abiertos, si quieren, donde no hay vegetación. Y en este caso, la adesmia, más que proteger del calor, protege del frío y permite a estas plantitas sobrevivir ahí, esencialmente. Entonces, esa es la definición de facilitación, ¿no? Un efecto positivo de unas plantas sobre otras, si quieren, en pequeñas. Y aquí podemos ver un ejemplo sencillo. Estas son plantas que crecen asociadas a una nodriza y plantas que crecen fuera de la nodriza. Cuando hay facilitación, las plantas que crecen debajo de la nodriza crecen grandes y crecen muchas. ¿Ya? La nodriza es el arbusto. Las que están debajo de la nodriza se llaman especies beneficiarias, las beneficiarias. Entonces hay muchas beneficiarias aquí y pocas acá, y además crecen poco. En cambio, cuando hay competencia con la planta nodriza, que también la hay, las plantas que crecen debajo de su copa serían chiquitas y las plantas que crecen fuera de su copa serían grandes. ¿Por qué les pongo esto? Porque el mundo natural no es negro y blanco. En realidad, las interacciones entre las plantas, cuando hablamos de facilitación y competencia, las dos interacciones están ocurriendo simultáneamente todo el tiempo. Lo que pasa es que el balance entre ambas varía de año a año, de mes a mes, qué sé yo, y a veces la facilitación es más importante que la competencia, por ejemplo. Ahora uno puede ver en términos de muchos años, cuando hay facilitación, es mejor crecer, por ejemplo, debajo de nodrizas. Cuando hay competencia predominante, es mejor crecer fuera de nodrizas. Entonces, esa es la interacción llamada facilitación, que es la que yo estudio. Hay casos extremos de facilitación. ¿A qué me refiero con casos extremos? Este es un famoso ejemplo de un estudio en Estados Unidos, en el desierto de Sonora justamente, donde lo que se ve es que este arbustito de aquí que se llama ambrosia es capaz de germinar, ¿no? Sus semillas germinan en espacios abiertos. Una vez que este arbustito germina, debajo de él pueden crecer todos estos. Este cactus, este arbusto grande, este otro cactus, ¿no? Y después este se muere y los otros siguen creciendo esencialmente. Una vez que estos han crecido, debajo de las copas de estos también se pueden establecer otras plantas. Entonces, actúan como facilitadoras, se llama, ¿no? El tema es que cuando nosotros tenemos un espacio abierto, digamos, hemos destruido un desierto, una zona de desierto aquí, si no ingresa ambrosia en este sistema, es decir, si no llegan las semillas de ambrosia a esa localidad destruida, nada se va a poder establecer ahí, porque es la única especie capaz de tolerar las condiciones de zonas abiertas, es decir, mucho calor. El suelo en los desiertos puede alcanzar 70 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay nutrientes, qué sé yo, no hay minerales. Entonces, ambrosia tiene ese papel. Entonces, ese es un caso de facilitación extremo que se presenta en la literatura ya antigua, digamos. ¿Qué pasa con nuestro caso, con mi caso específicamente? Yo he estudiado en 3 tipos de desiertos. En la prepuna, que es toda esta zona de aquí, esencialmente. El desierto del monte, que es el extremo norte del desierto del monte que está aquí en Argentina. Y en el desierto de Atacama, que es toda esta zona de aquí. Esos son los desiertos en los que he tenido la suerte de poder estudiar. Espero poder seguir conociendo otros desiertos del planeta. Y ahí he realizado estudios de tipo experimental y de tipo observacional. Muchos de ustedes deben saber que la ciencia se basa en experimento y en observación, ¿no? Eso es importante. Bueno, la prepuna es la zona principal de mis estudios y estas son otras fotos de la prepuna. Ustedes pueden ver el tamaño de los cactus aquí.
son bastante más grandes que los cactus que tenemos en La Paz, por ejemplo, pero la prepuna puede presentar este aspecto así bien típico de desierto, o este otro que posiblemente no llamaríamos desierto, y este que es más de tipo matorral o arbustal, si quiere, ¿no? Entonces son diferentes variantes de la prepuna. Entonces aquí estoy con algunos de los componentes de mi equipo. He ido cambiando a lo largo de los años. Llevo más de 20 años estudiando en desiertos, estudiando aquí en desiertos de Argentina, en desiertos de Bolivia, registrando esencialmente, justamente como les hablaba de facilitación, la presencia de plántulas. Plántulas son los individuos pequeñitos de una especie, ¿no? Las plantitas que recién han germinado. Esas son las plántulas, ¿no? Entonces, viendo si hay plántulas debajo de arbustos o si hay plántulas fuera de arbustos, esencialmente, y contabilizando de esa manera dónde crecen mejor, por ejemplo. Y esto no es para explicarles, es simplemente una tabla que me da un pretexto para poderles hablar. Y lo que he encontrado, lo que voy encontrando, si quieren, en los desiertos de la prepuna es que hay facilitación, evidentemente es una interacción importante, pero es sobre todo importante para los cactus, ¿ya? Los cactus son los que parecen estar generalmente asociados a especies de nodrizas, o sea, a arbustos. Pero uno puede ver el tema de facilitación no solamente con plántulas de arbustos o plántulas de cactus, sino también con hierbas. Entonces, otra parte de mis estudios me han llevado a estudiar cómo las nodrizas, los arbustos, afectan, en este caso, no tanto la presencia o ausencia de las hierbas, sino la diversidad. Es decir, hay más especies de hierbas debajo de un arbusto o de un árbol, en el desierto, o fuera, lejos del arbusto o del árbol, ¿no? Entonces, ese es otro estudio que llevé a cabo y, bueno, utilizando este tipo de muestreo, por ejemplo, se utilizan estos quadrats, así se llaman, ¿no? Para muestrear esencialmente la vegetación. Y lo que nos muestran estas gráficas, que tampoco es el caso de explicarlas, es que en general, aquí, cada gráfica representa una localidad diferente y las gráficas de arriba me muestran el caso de los arbustos, ¿no? Siempre debajo de los arbustos he encontrado más hierbas que fuera de los arbustos, salvo en esta localidad de aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay un efecto de facilitación muy importante de los arbustos sobre la diversidad de hierbas, por ejemplo. Ahora, no solo, yo les he mencionado que en ciencias, en ecología, hay una cuestión espacial, ver cómo las cosas cambian de un lugar a otro, pero también temporal. Esto es en el año 2007 y esto es en el año 2008, en 2 años diferentes. Los desiertos cambian mucho de año a año. Y lo que se puede ver aquí es que los arbustos, independientemente del año, por lo menos en estos dos, favorecen a la diversidad de hierbas. Es por eso que suele hablarse de los arbustos como, de las nodrizas, como ingenieros ecosistémicos. ¿Por qué ingenieros? Porque su ausencia modificaría grandemente el ecosistema. Así de sencillo. No voy a entrar en más detalles. Estos son otros estudios que hemos llevado a cabo con diferentes compañeros que nos muestran esencialmente que los cactus son los más beneficiados, digamos, ¿no? Aquí tenemos Acacia, Prosopis y Cercidium, para los más entendidos en plantas, son géneros típicos de desierto, por ejemplo, que tenemos en la prepuna, tienen comportamientos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, a que los arbustos no es cualquiera, o sea, no todos los arbustos tienen el mismo efecto sobre las plántulas, sobre las beneficiarias. Diferentes especies de arbustos van a tener diferentes consecuencias sobre la diversidad de hierbas, por ejemplo, o sobre el crecimiento de plantas de cactus, ¿ya? Y aquí este es un ejemplo que muestra que los cactus sí requieren condiciones de sombra, no voy a entrar en más detalles. Entonces, uno puede ver facilitación esencialmente a nivel de diferentes especies, ¿no? Yo puedo ver si la facilitación es importante para todas las especies, puedo ver si hay facilitación solo para hierbas, o puedo ver si hay facilitación solo para arbustos o para cactus. Depende del objeto de estudio de una persona, de un científico, ¿no? Entonces, esencialmente, ¿qué cosas he encontrado, si quieren? Lo que he encontrado, para decirles en pocas, es que aquí no hay ese ejemplo de facilitación extrema que les mostré en el caso de Estados Unidos, de que una especie de arbusto es la que puede establecerse en zonas abiertas, pero sí hay facilitación. La facilitación es una interacción importante y, bueno, en eso sigo, digamos, estudiando, ¿no? Por otro lado,
las cactáceas, esa es otra de las conclusiones, digamos, más relevantes de mis estudios, parecen ser el grupo de plantas más beneficiado, ¿no? Y aquí son gráficas que me muestran interacciones entre diferentes tipos de plantas, pero como no da el tiempo de hablar mucho, voy a saltar simplemente esto. ¿Y qué he hecho en el desierto de Atacama? Aquí voy a hacer simplemente una mención rápida. He hecho cosas parecidas, si quieren, a las que he hecho en la prepuna, pero más experimentales, porque tenía más recursos. Esto es el desierto de Atacama. Lo lindo del desierto de Atacama es que, fíjense, esta es la parte, la primera figura arriba a la izquierda es la parte más húmeda del desierto de Atacama, ¿no? El límite sur del desierto de Atacama, y la figura que está digamos, en la parte derecha inferior es la parte más árida del desierto de Atacama. Bueno, más árida en el sentido de que todavía hay arbustos, porque hay partes donde no hay arbustos, ¿no? Pero sí hay desierto florido. Y estas son zonas intermedias. Entonces, yo he trabajado a lo largo de todo ese gradiente, he hecho experimentos, ¿no? Que consistían esencialmente en yo agarrar plántulas de diferentes especies y llevarlas bajo la copa de diferentes especies de arbustos, ¿no? Y eso he tratado de ver en el tiempo, me ha ido más o menos bien, se me han muerto las plántulas, me han invadido las cabras el lugar, qué sé yo, pero bueno, lo que he encontrado es que esencialmente digamos, la fuerza de la interacción entre plantas aumenta a medida que el desierto se hace más árido. ¿Ya? Esto es lo que nos muestra, estos valores de aquí en el lado derecho. Valores más altos me indican que hay más facilitación, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, Fray Jorge es la parte húmeda del desierto de Atacama y Pan de Azúcar es la parte más árida del desierto de Atacama. Entonces, valor más alto me indica que hay más facilitación esencialmente. Y esa facilitación va aumentando progresivamente. ¿Ya? Entonces, eso es algo interesante que está de acuerdo con la teoría que se maneja en facilitación. Algo que sí quiero mencionarles, más allá de lo que yo he encontrado en Atacama o en el desierto en los desiertos andinos, es que hay muchas cosas que se pueden todavía estudiar, algunas de las cuales voy a tratar de seguir desarrollando, llevando a cabo en la medida de las posibilidades de mi salud y del tiempo y todo eso, ¿no? Es ver las diferencias entre estudios experimentales y estudios observacionales, ¿ya? No voy a ir en más detalles de esto. Ya les he dicho que la ciencia se basa en observación y un experimento y muchas veces no coinciden los resultados de una u otra forma de enfocar las cosas. Otra cosa que es importante es ver cómo los animales pueden estar actuando, modificando los efectos de los arbustos que facilitan. A eso es lo que se llama estrés biótico. Por ejemplo, si una vaca entra y se empieza a comer a las plantas, puede ser que a las plantas prefieran nomás crecer debajo de un arbusto, porque si no se las comen las vacas o las cabras, ¿no? Las cabras en el caso de los ambientes áridos son más comunes. Hay otros enfoques que son del tipo observacional, que son estudiar la distribución de los organismos en el espacio, esto lo voy a pasar nomás, es ver gradientes, es decir, lo más interesante, una de las cosas más interesantes en ecología es estudiar gradientes, es decir, cómo cambia alguna variable a lo largo, por ejemplo, del espacio, ¿no? Es decir, lo que yo he hecho en Atacama, este lado poco severo, digamos, muy árido, más bien húmedo del gradiente del desierto de Atacama, y este es el lado muy árido del desierto de Atacama, ¿no? Entonces, cambia. La facilitación debería ser más fuerte en el lado más árido, como lo que yo encontré, digamos. Luego, mecanismos. Estos son experimentos. Es decir, plantar, yo tener mis plántulas, mis plantas pequeñitas, y llevarlas, ponerlas bajo arbustos, imitar formas de arbustos, es decir, una serie de formas de hacer experimentos en el campo, experimentos naturales, que son un tipo de estudios observacionales, que me permitan develar mecanismos. ¿A qué me refiero con mecanismos? Es decir, cuando yo descubro que ocurre algo, tengo que saber por qué ocurre algo. En eso consiste la ciencia. Luego, incorporación de rasgos, esta parte la voy a saltar, ver el efecto de cambio climático, ¿no? Es decir, con experimentos, estos, por ejemplo, en Chile, no son experimentos míos, pero son experimentos que se han hecho en las partes altas de Chile. Y luego algo muy interesante es ver cómo las especies introducidas, esas especies que no son de aquí de los Andes, están siendo afectadas por la facilitación, por ejemplo. Facilitación y evolución, este es un tema más para biólogos, es decir, cómo ha evolucionado, cómo ha llegado a ser realmente la facilitación. Y otras cosas, digamos, que salen de los desiertos, es decir, ¿qué pasa con la facilitación en ambientes no desérticos?
¿Y qué pasa con la facilitación en animales? Que hay estudios de facilitación en animales. No es mi área, así que mucho no me pregunte, pero hay algún estudio relacionado con eso. ¿Y en Bolivia qué se ha hecho en Bolivia? Bueno, en Bolivia se ha hecho en términos de interacciones planta-planta, facilitación, lo que yo les he mostrado, así en abuelo de pájaros realmente, de abuelo muy rápido. Y también hay estudios que se han hecho en las partes altas de los Andes, ¿no? Que son estos, por ejemplo, ¿no? Yo he trabajado, vuelvo atrás, en los desiertos cálidos y compañeros míos han trabajado en desiertos fríos, que son las partes altoandinas, la Puna, por ejemplo. Y aquí lo que se ve son los efectos de diferentes especies de cojines, de yaretas, sobre la esencialmente diversidad de plantas, por ejemplo, sobre el rendimiento, sobre el crecimiento de plantas, sobre la producción de semillas de las plantas, ¿no? Entonces, algo que están todavía llevando a cabo que es muy interesante. Y simplemente ya para mencionarles, porque es algo que es el proyecto en el que estoy, perdón, inmiscuido, estoy implicado hoy en día, son esto de estrategias adaptativas de las anuales de verano en las regiones semiáridas de Bolivia. Bueno, las anuales son plantas, son hierbas que viven menos de un año, ¿no? Y lo que estoy viendo es esencialmente cómo estas especies de anuales sobreviven en diferentes ambientes a lo largo de un gradiente de aridez. ¿Ya? Digamos, este estudio se enfoca dentro de lo que es la ecología evolutiva. Entonces sale un poquito de los temas que yo estaba abordando en lo que les he mencionado slides arriba. Ya, entonces no voy a hablar mucho más de esto. Lo que se espera generalmente es que las hierbas anuales tengan un comportamiento, una germinación, si quieren, conservadora. Es lo que se llama bed hedging en inglés. ¿Ya? Es decir, si llueve, germinan, pero poquito, ¿no? Entonces eso es lo que estoy evaluando y parece que así es. ¿Ya? Y mientras más árido el ambiente, más conservadora la comunidad de plantas, si quiere, de plantas anuales. Esos son. ¿Y qué es lo interesante de las anuales? Uno diría, las anuales son plantitas que crecen, viven unos cuantos meses y se mueren. Bueno, esas anuales tienen una gran importancia porque ayudan, por ejemplo, a disminuir los niveles de erosión y porque son fuente de alimento para muchos animales. Entonces, no son, digamos, moco de pavo, ¿ya? Son especies importantes. Como todo en ciencia, yo tengo hipótesis y tengo predicciones. No les voy a hablar de las hipótesis ni de las predicciones. Estos son los participantes que están en estos estudios hoy en día, ¿no? Algunos de ustedes deben conocer a algunas de las personas que están mencionadas aquí. Y estos son libros que debería leer alguien que quiere profundizar más en desiertos. Alguien que quiere cosas generales de desiertos, por supuesto, ¿no? El libro de Whitford y el libro de Worth. ¿Ya? Y si queremos hablar de cuestiones nacionales, no se lo pierdan el libro Historia Natural de un Valle de La Paz, ¿no? Que está en su versión grande, es un poco cara, pero está en muchas bibliotecas, y esta es una versión para la alcaldía. Aquí se habla de interacciones y se habla de muchas otras cosas más. Sería hermoso que en todos los colegios leyeran este librito, que es el más chiquito. Este es más complejo, digamos, pero es muy bueno. Y eso es todo. Creo que más o menos me pasó un poquito de la media hora, pero eso es lo que quería relatarles hoy en día. No, más bien muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro Pablo. Muy tenemos varias preguntas que nos han ido comentando. La primera es ¿qué gana la planta nodriza al facilitar el crecimiento de otras plantas? Ya, eso es interesante, esa es una buena pregunta. No daba el tiempo, obviamente, de extenderme respecto a qué pasa con la nodriza. Muy buena pregunta, seguramente es un biólogo el que la hace. La nodriza, ¿qué pasa con...? Hay interacciones que son positivas para un lado y negativas para el otro, otras que son positivas para ambos lados y otras que son positivas y neutras, si quieren. Bueno, la facilitación es de ese tipo. La nodriza muchas veces, no sé si he dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Voy a volver a compartir para mostrarles, es que no debería haber soltado el... Ahí no está. te preocupes. Ya se ve, ¿no? ¿Estamos viendo la presentación? Entonces, justamente... ¿Ah? Está cargando. Está cargando, ya.
Aprovecho para ir hasta donde quiero ir. Es aquí Súper. arriba. Si ya tienen a la vista estas, cuando empecé a hablarles de facilitación, teníamos este ejemplo, es decir, estos arbustos facilitan a estos cactus, ¿no? ¿Se ve la flechita, muchachas? No, ahí, No, sí, ya se ve. allá. Entonces, fíjense, en este caso, por ejemplo, la nodriza, aquí esta es la beneficiaria. La beneficiaria ha crecido y ya pueden ver lo que está ocurriendo. Está matando a la nodriza. O sea, hay muchas beneficiarias que son mal agradecidas y simplemente las matan. A veces por simple potencia física, por simple tamaño, las van haciendo caer. También compiten por agua, por nutrientes, obviamente, no por luz en los desiertos, porque hay luz para todos. En el caso de este cactus chiquito, posiblemente no va a haber este problema, pero hay competencia por agua, por ejemplo. Entonces, eso es muy variable. Yo no puedo decir, hay efectos positivos. En general, los efectos son o neutros, o sea, no le pasa nada a la nodriza, que es lo que yo me esperaría aquí, o negativos, como es el caso, de los efectos de la beneficiaria sobre la nodriza. Hay unos cuantos estudios que dicen que hay efectos positivos de la beneficiaria también sobre la nodriza. O sea, es recíproca, es casi como un mutualismo, si quieres. Eso es lo que podría decir. Entonces, principalmente neutros o negativos, los efectos de la beneficiaria. Está bien, muchas gracias, Ramiro. Sigo con la siguiente pregunta. Voy a interpretar la pregunta. Pregunta si se consideraría un tipo de competencia contactar con otros organismos para generar facilitación. O sea, en resumen, lo que te puedo decir que entiendo de esta pregunta es que si tú has visto combinaciones de diferentes interacciones para llegar a un fin. No, lo que sí hay, no me queda tampoco muy clara la pregunta, lo que sí hay es competencia y facilitación siempre ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, en este caso, por ejemplo, aquí, en el caso del cactus chiquito, este cactus chiquito está, mal que mal, quitándole un poco de agua y nutrientes al arbusto, que es la nodriza, ¿no? Entonces, hay niveles de competencia. El tema es que los niveles de facilitación del arbusto, los efectos de facilitación son mucho mayores. Entonces, el balance, ¿no? Que se puede hacer así como un balance en economía, si quiere, entre deudas y ganancias, qué sé yo, el balance neto es positivo. Es decir, en el tiempo, la facilitación es más importante que la competencia y, por tanto, la facilitación se constituye en la interacción predominante en estos sistemas, por ejemplo. Pero hay competencia en los ambientes desérticos. Eso es bien importante. Hay competencia. La competencia está siempre presente. Está bien, Ramiro. Muchas gracias. Bueno, creo que... Adri, ¿estás ahí para la siguiente pregunta? Sí, ahora sí. Disculpen, mi internet murió un ratito. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las plantas en las que se logró ver la interacción? Ya, son muchas. Ya que estoy en la presentación, vamos a bajar un poquito. Aquí. No sé si llegan a ver, yo mismo tengo mis problemas. Aquí tenemos las especies juveniles en este lado, en esta columna de aquí. Estas son las beneficiarias. Y que dice cover type son las especies de nodrizas. Entonces aquí pueden ver varias especies. Por ejemplo, Acacia fedeana, que es el palqui, no sé, para los que conocen el sur de Bolivia. Baccharis boliviensis, que que yo sepa no tiene un nombre común. Es un tipo de tola que hay en nuestros valles, ¿no? Después, Cercidium andicola, que es ese arbustito que les mostré con el cactus chiquito, que es el sinqui, en la prepuna, así es su nombre. Esos son nodrizas, por ejemplo. Prosopis ferox, que es el churqui, pero en Potosí, no en Tarija. En Tarija es otra especie. Ese es el problema de los nombres comunes. Y estas son varias especies beneficiarias, ¿no? Aquí son especies de arbustos y se puede ver varias parodias más y parodias son cactus. La mayoría son cactus aquí. Hay Cercidium andícola. Entonces aquí pueden tener una idea de las especies, digamos, que están implicadas. Entonces,
¿qué les puedo decir? En la prepuna, especies de cactus, ¿no? Casi cualquier especie de cactus puede considerarse beneficiada, y las especies dominantes de arbustos, el sinqui, el churqui, el palqui, son las nodrizas, por ejemplo. Y el Baccharis boliviensis, que les dije, que es una especie de toda, ¿no? Pero no sé el nombre común específico de esa especie. ¿Ya? En el desierto de Atacama, bueno, eso ya no tiene mucho sentido hablar. Aquí están, fíjense, nodrizas potenciales, ¿no? Estas especies en diferentes lugares, digamos, y eso, digamos, ¿no? Son las especies que hay, digamos, en los lugares. Siento, no, me la pasaría media hora dándoles la lista de las especies. Excelente, Ramiro, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se sabe qué factores del ecosistema generan alguna especie de interferencia o problemas para que se dé la facilitación? O sea, la facilitación ocurre porque en un desierto. No es muy difícil imaginarse, ¿no? Ustedes párense, vayan al río abajo y pónganse debajo de un algarrobo y pónganse fuera de un algarrobo a las 2 de la tarde. Ahí se van a dar cuenta de las diferencias en las condiciones microambientales que hay bajo el algarrobo, sombreadito, rico, y fuera del algarrobo. Bueno, lo mismo sienten muchas plantas. Entonces, hay un problema de temperaturas, hay un problema de las temperaturas muy altas, las plantas que están germinando no las toleran, específicamente los cactus. Curioso, los cactus son de desiertos, pero las plántulas de muchas especies, no sé, creo que de la mayoría incluso, no toleran condiciones de temperatura muy altas. ¿Ya? Entonces requieren una nodriza. Hay también condiciones de humedad, es decir, la nodriza generalmente provee, como da sombra, en el suelo que está debajo de la nodriza hay más agua, digamos. Incluso la atmósfera que está encima de la nodriza, o que está debajo de la nodriza y encima de la plántula beneficiaria, es una atmósfera un poco más húmeda que fuera de la nodriza. Entonces hay menor déficit de saturación de vapor, se llama, es decir, hay más vapor de agua, si quiere, bajo la nodriza. Y por tanto yo me deseco menos fácilmente. Después hay una cuestión de nutrientes. Es decir, bajo la nodriza generalmente hay más nutrientes, más nitrógeno, más potasio, qué sé yo, que fuera de las nodrizas. ¿No? Esos son generalmente los mecanismos que explican la presencia de plantas debajo de una nodriza. Algo de lo que yo no les he hablado es la facilitación biótica. Les he mencionado así muy de pasada. Muchas veces a las plantas, si no hubieran, por ejemplo, cabras, preferirían crecer fuera de una nodriza, pero cuando hay cabras lo hacen debajo de la nodriza. Porque obviamente si yo crezco fuera de la nodriza, la cabra me come. ¿No? Entonces más ventajoso, aunque sufro un poco, digamos, más que afuera, crecer debajo de la nodriza esencialmente. Esos son más o menos como los mecanismos implicados en la facilitación. Súper interesante esa respuesta. Es increíble, ¿no? Todo ese mundo. Aquí también nos preguntan algo un poco más general, que es, ¿qué pasaría con los desiertos a medida que se incrementa la temperatura por el calentamiento global? Ya, interesante. Bueno, los desiertos estarían expandiéndose, ¿no? Honestamente, no estoy muy metido en la lectura de desertificación en los últimos años. Lo hice hace tiempo, cuando estaba en los post, digamos, los estudios de postgrado, pero ahora no. O sea, el tema de desertificación, que es un tema aplicado muy útil, muy importante, digamos, no es parte de mi trabajo diario, pero sí sé que están ampliándose, es decir, las temperaturas están aumentando, las precipitaciones no necesariamente están disminuyendo, pero se están haciendo más erráticas, es decir, cae todo el agua que debía caer en un año, cae en una semana, digamos, ¿no? Entonces, la distribución del agua es peor que antes. Entonces, eso justamente genera la desertificación. En muchos lugares de la Patagonia, por ejemplo, donde había pastos, se están formando matorrales. Ese es un claro proceso de desertificación. No sé si algo de eso hay en nuestro Chaco, no conozco bien el Chaco, me gustaría estudiar algún día. Pero es decir, va a haber un aumento de los desiertos, las plantas se van a ver sometidas a mayor estrés y evidentemente plantas que no tienen las posibilidades genéticas, si quieren, de adaptación, se van a extinguir.
Y las plantas que son de desierto van a adquirir mayor importancia, si quiere. Por eso les hablaba de la importancia de un banco genético en las plantas que hoy están presentes en ambientes áridos. Eso es lo que Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de los desiertos en términos de producción primaria? Es decir, en general, por encima del suelo, la vegetación es pequeña y dispersa que en bosques tropicales, pero debajo del suelo las raíces suelen ser muy grandes y ramificadas en algunos arbustos de desierto. Ya, la productividad de los desiertos, obviamente, no tengo un mapa aquí de productividad, hasta que lo busque se nos acabaría el tiempo. La productividad en los desiertos es muy baja, ¿no? Obviamente, en términos anuales, la productividad de los desiertos es menor, muchísimo menor, que la productividad en un bosque amazónico o bosque templado. Ahí no hay mucho que decir, ya sea la productividad de la parte aérea o de la parte subterránea. Pero a pesar de eso, el 44% de los cultivos están en zonas secas, ¿no? No nos olvidemos de eso. Sin embargo, si nosotros analizáramos la productividad en tiempos más cortos, por ejemplo, solo en el tiempo vegetativo, es decir, cuánto produce el desierto en las semanas en las que llueve, no hay tantas diferencias. Lo que pasa es que los desiertos llueve en unas pocas semanas y en el Amazonas llueve en muchas, digamos. Entonces eso hace que en términos anuales la productividad sea mayor en el Amazonas que en el desierto. Depende de la unidad esencialmente temporal de medida que se utilice. Claro. Y doctor, hay muchas más preguntas, pero ya se nos acabó un poquito el tiempo, así que le hago la última pregunta. Aquí comentan, hermosa charla, ¿se puede utilizar a las nodrizas para la restauración de ecosistemas? Por supuesto que sí, esa es mi respuesta. El problema, yo dejaría ahí mi respuesta, pero como todo en ciencia, y no todo en ciencia, como todo en la vida tiene matices, hay que ver qué especies de nodrizas y qué especie, en dónde estoy trabajando. Es decir, nunca hay que perder de vista el contexto en el que me estoy moviendo. Es decir, por ejemplo, yo no puedo meter nodrizas de un ambiente X a un ambiente Y, ¿no? Es decir, tengo que utilizar nodrizas del mismo ambiente. Y peor aún, utilizar especies introducidas como nodrizas, les digo esto porque se hace. Se traen especies de arbustos de España, por ejemplo, y se introducen en algunos lugares de Norteamérica o de México, por decirlo, ¿ya? O de otros lugares de Europa. Eso no es bueno, ¿no? Hay que conocer cuáles son las nodrizas, las potenciales nodrizas, lo que he puesto aquí, y utilizar esas nodrizas y también tener una idea del tamaño de la nodriza. Yo no les he hablado de un montón de cosas que he hecho en esos 20 años, obviamente. No solo es si está la nodriza o no está, importa el tamaño de la nodriza, importa la especie de la nodriza. Por ejemplo, para Baccharis boliviensis, que es para el Churqui Prosopis ferox, es una nodriza bastante buena, aparentemente. Los individuos intermedios son mejores que los grandes. No es algo que he descubierto con ciertos estudios. O sea, ¿por qué? Porque dan un nivel de sombra que no es muy grande. Si la sombra es muy profunda, ya también eso afecta a la beneficiaria quitándole luz, ¿no? Entonces, hay que estudiar. O sea, no hay respuestas así rotundas, si quieren, para un determinado asunto, pero sí, las nodrizas son una de las principales estrategias de restauración en ambientes áridos, semiáridos y secos subhúmedos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Realmente muy linda charla. Muchas gracias. Ha sido muy claro. Le agradecemos por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir con una dinámica vamos a hacer un pequeño juego para que lo conozcan más, que ya lo vemos en pantalla. Bueno, les agradezco por todo y por las buenas preguntas que me han hecho además. Le agradecemos mucho, doctor, por compartirnos su conocimiento, ¿no? Por enseñarnos la importancia de los desiertos, porque es verdad, muchos creemos que los desiertos no aportan, ¿no? Espero que no sea nada difícil el juego. No, va a ser más bien divertido.
Bueno, Justo, doctor. me tocó que nos tiene que decir en 15 segundos cosas indispensables para llevar a campo. Mochila, carpa, cantimplora, linterna, mosquitero, bueno, no en desiertos, cositas ricas para comer, chocolate sin azúcar, ya les puedo decir, algo para distraerse, libritos, y eso, más o menos. Pero, ojo, es que aquí también esta respuesta no es por hacerme el científico, depende, les decía, depende de si viajo al desierto o si viajo al Amazonas, les digo por experiencia propia. Tenía un conjunto de cosas muy diferente en el Amazonas del que, o en los Yungas, el que llevo al desierto. Al desierto no me preocupo de llevar mosquitero, por ejemplo. Uno puede dormir así. ¿Verdad? Mirando el cielo. ¿Ya? Bueno, doctor, muchas gracias por la charla. Ha estado excelente, hemos aprendido un montón. Muchas gracias por su tiempito. Gracias por participar en estas noches de pasión científica. Y esperamos tenerlo de nuevo más adelante. Bueno, gracias mucho. Les agradezco mucho, muchachas. Para mí ha sido importante salir un poquito del ámbito puramente académico, que es en el que normalmente me muevo, y tratar de difundir un poquito, ¿no? Esperando que no biólogos también hayan presenciado esta exposición, digamos. Gracias y sigan adelante, muchachas. Muy, muy bueno lo que están haciendo y fundamental difundir la ciencia para la sociedad. Gracias. Las gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias a todos por vernos. Hasta luego. Dios. Hasta luego. Bien. Gracias. Chao.